3 al 10 voy a dar lectura. Yo, hermanos, ustedes sigan con su vista. Dice así la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta hora, Señor. Ayúdame para ser fiel al exponer tu palabra. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. En la iglesia de Éfeso, hermanos, donde Pablo había dejado a Timoteo, la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles. Pero la principal problemática ahí era que se habían levantado falsos maestros y que habían tenido la osadía de tener gran influencia y colocarse en posiciones de liderazgo. Su influencia estaba generando gran malestar y gran pecado en la iglesia con su enseñanza. Y Pablo le da instrucciones a Timoteo para que atienda esa situación. Y con los falsos maestros, hermanos, no hay que andarse con tibiezas. Con los falsos maestros no podemos hacer uso de diplomacia o de misericordia, como vemos en las instrucciones que Pablo le da a Timoteo en esta epístola. Timoteo tenía que estar preparado para tratar en primer lugar a los que ya estaban identificados como falsos maestros, pero también Timoteo, hermanos, tenía que estar listo si se levantase dentro de la congregación alguien más que empezase a enseñar algo distinto a la palabra de Dios y entonces actuar antes de que él empezara a tener más influencia. Entonces vemos aquí en este pasaje que hemos leído, hermanos, que Pablo le da a Timoteo y le habla de tres realidades acerca de los falsos maestros. Y esas tres realidades, hermanos, nosotros las debemos conocer y tener muy en cuenta para identificar en la actualidad también a todo aquel que sea un falso pastor, falso maestro, alguien a quien Dios no ha enviado a predicar. Pablo le habla en estos pasajes acerca de cómo son los falsos maestros, qué es lo que producen los falsos maestros y qué motiva a los falsos maestros. Entonces, ¿cómo son los falsos maestros? ¿Qué producen los falsos maestros? ¿Y qué los motiva? En primer lugar, hermanos, ¿cómo son los falsos maestros? ¿Cuáles son sus características, sus rasgos distintivos para poderlos identificar y detectar? Vean cómo inicia el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, nos detenemos ahí. Este artículo es una partícula primaria de condición, sí. Indica, es un sí condicional, lo que conocemos como el sí condicional, si acaso. Es decir, si alguno, y note aquí que la palabra alguno, hermanos, nos recuerda que ya había, para cuando Pablo había tenido su paso por Éfeso, ya había tomado cartas en el asunto acerca de dos falsos maestros. ¿Quiénes eran? Eran Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pero había más. Pablo se tuvo que ir por razones desconocidas, dejó a Timoteo y dice, te encargo a los demás. Había ya falsos maestros identificados, pero
existía la posibilidad de que se levantasen más. Entonces aquí es un mandamiento general y permanente. Si alguno, quien sea en la iglesia, enseña otra cosa. La falsa enseñanza, hermanos, debe evaluarse con una norma. Porque aquí dice, si alguno enseña otra cosa, ¿respecto a qué? Y aquí el mismo pasaje, hermanos, nos dice, ¿respecto a qué? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si notan, hermanos, esta palabra dice, no se conforma. Es la palabra griega proserkomai. Y esta palabra significa acercar o acercarse. La idea aquí, hermanos, es la de alguien que en su enseñanza no se acerca o se apega a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros utilizamos un término moderno, bueno, no tan moderno, pero es de uso más común, la palabra ortodoxia, relacionada en su primer raíz con ortopedista. Orto, ¿qué significa, hermanos? Algo que está derecho, ¿sí? Algo que está derecho. Derecho, y cuando hablamos de derecho tiene que haber un punto de referencia, ¿sí? Un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia para saber si mi enseñanza o la de cualquier maestro es derecha? Es porque va pegada, cerca a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, como si fuese corriendo en una misma línea paralela. Por eso, esa es la idea de esta expresión, no se conforma. A los falsos maestros de Éfeso, estos falsos maestros se habían alejado deliberadamente de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una falsa enseñanza, hermanos, no se conforma a dos cosas: a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y es muy importante, hermanos, identificar en nuestro estudio personal los adjetivos. Note cómo el adjetivo que viene aquí, sanas. Esta palabra, hermanos, es la palabra hugiaino, de donde viene la palabra higiene. Es tener salud, estar sano, gozar de buena salud. Y esa es la idea que se está diciendo. Es decir, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo son aquellas que son capaces de nutrirnos, de proveernos de buena salud espiritual. Entonces, ¿cuál es la regla? No se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. El conjunto de enseñanzas, ya hemos visto, hermanos, que la palabra doctrina se utiliza, didascalio, como verbo o como sustantivo. Aquí, hermanos, es la idea del conjunto de enseñanzas que los apóstoles habían entregado a la iglesia. Pero vamos a ver también, hermanos, algunas, estas son cómo son los falsos, maestros, hermanos. Entonces, en primer lugar, la primera característica o el primer rasgo distintivo de un falso maestro es que su enseñanza no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo ni al cuerpo de doctrinas apostólicas. Ese es el primer rasgo. El segundo rasgo de un falso maestro, hermanos, es que no son piadosos. Y esa es la idea que viene aquí en la expresión no se apegan, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hermanos. La palabra piedad es la palabra eusebia, es una palabra que aparece muchas veces en esta epístola. Es una palabra clave en la primera epístola de Timoteo, hermanos. Esta palabra eusebia significa devoción, reverencia o semejanza a Dios. Y es que, hermanos, la sana doctrina está ligada a una vida piadosa. La doctrina sin piedad no es nada. Piedad sin doctrina, o supuesta piedad sin doctrina, te convierte en un místico. Pero doctrina sin piedad
te convierte en un diablo. ¿Escucharon eso, hermanos? Piedad sin doctrina te convierte en un místico. Y doctrina sin piedad te convierte en un diablo. Satanás conoce la palabra de Dios. La citó en la tentación en el desierto con nuestro Señor Jesucristo. Santiago después diría, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Mucha gente presume de doctrina, pero doctrina sin piedad es algo vacío, es algo vano. Entonces ya hemos visto hasta ahorita dos rasgos característicos de cómo son los falsos maestros. No se apegan en su enseñanza, no se apegan a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. No son piadosos, esa es la segunda característica, no muestran piedad. Pero también otra característica, otro rasgo, hermanos, es que son soberbios. Un falso maestro, por lo general, es soberbio. Note aquí la palabra en el versículo 4, está envanecido, literalmente envuelto en humo. ¿Sí? Envuelto en humo, es decir, la idea de alguien hinchado. ¿Sí? Esa es la idea, inflado. Cuando ustedes, hermanos, noten a alguien que manifiesta, que dice ser siervo del Señor Jesucristo y manifiesta una actitud de soberbia, huyan de él. No es siervo del Señor Jesús. Pero otro rasgo característico de los falsos maestros, hermanos, es que en realidad son ignorantes. Son ignorantes, aquí lo dice el pasaje. Está envanecido y nada sabe. Podrá conocer, hermanos, de sociología, podrá conocer de historia, podrá conocer de política, o si estudió alguna carrera, podrá conocer de su profesión. Pero en cuanto a la doctrina, va a manifestar bastante ignorancia. Va a manifestar bastante hueco doctrinal. Normalmente es alguien que es muy bueno para manejar doctrinas muy superficiales. Y por lo tanto, como donde él se desenvuelve en su enseñanza es algo superficial, él nunca va a poder profundizar en la enseñanza, porque es ignorante. Y por lo general toman ciertos pasajes, ciertas palabras, y de ahí centran toda su enseñanza. Pero otra, hermanos, como lo dice en Hebreos 5:13, otra forma de llamarles es inexpertos en la palabra. ¿Se acuerdan? Esta expresión que usa el autor de la carta a los Hebreos. Vayan conmigo, hermanos, vayamos juntos a Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero como vemos, hermanos, estos son ignorantes de la palabra de Dios. Nada saben. Si se les sometiera a un examen doctrinal, quedarían totalmente reprobados. Pero otra característica de los falsos maestros, hermanos, es que sufren delirios. El delirio es una condición de salud, es una condición clínica que consiste en una creencia de que se vive con una profunda convicción a pesar de que la evidencia demuestra lo contrario. Los pacientes con esquizofrenia y con otros trastornos mentales sufren delirios. El delirium tremens, ustedes han oído hablar, esta condición clínica de aquellos que son alcohólicos crónicos y una de las características es que ven alucinaciones, están convencidos de una realidad que no existe. Así es lo que ocurre. ¿Y sobre qué deliran estos falsos profetas, hermanos? Regresamos a nuestro pasaje base aquí en 1 Timoteo, capítulo 6. Dice aquí: nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Note, ¿acerca de qué son sus delirios, hermanos? Son acerca de cuestiones y contiendas
de palabras. En otras ocasiones, el apóstol Pablo, refiriéndose a la enseñanza de los falsos maestros, dice: evita las genealogías y fábulas de viejas. Y es que ellos tomaban muchas veces genealogías, ¿sí?, y de ahí trataban de sacar unas enseñanzas interminables con una interpretación alegórica totalmente falsa y fuera de toda la doctrina cristiana, basándose en ciertos pasajes, ¿sí?, con métodos de interpretación no bíblicos, no adecuados para aproximarnos a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, vemos aquí, hemos visto estos rasgos para identificar a los falsos maestros, rasgos que Timoteo debería tener en cuenta y que nosotros debemos de tener en cuenta hoy en día, hermanos. También se ha descrito, hermanos, en algunos círculos empresariales, lo que se llama el síndrome del impostor. En un artículo, de acuerdo a la doctora Valerie Young, dice que en un artículo de ella, dice que 7 de cada 10 personas han sufrido alguna vez en su vida este síndrome. Otra autora dice: millones de mujeres y hombres en todo el mundo, desde exitosos directivos de empresa hasta brillantes estudiantes o actrices como Kate Winslet, están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen, asegura Young. Y alguien ha enlistado algunas características del síndrome del impostor. Note la similitud. Son narcisistas y deshonestos. No son altruistas. Gastan maneras autoritarias. Tienden al autoritarismo. Se atribuyen méritos ajenos. No acostumbran a hacer comentarios en público. Se manejan por lo general en lo privado. No hablan de sus errores. Centran sus conversaciones en cuestiones materiales y anteponen sus intereses a los de la empresa. Así, normalmente hay una analogía muy clara de cómo se conducen los falsos maestros. ¿Cuál era la razón de que Pablo enumerara los rasgos de los falsos profetas, hermanos? ¿Por qué Pablo le está indicando cómo detectar un falso profeta? Por cierto, noten cómo aquí el apóstol Pablo está haciendo un paralelismo y está retomando un tema que inició en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 1. La razón es que Timoteo buscara estos elementos en cualquier persona para identificar a alguien que estuviera esparciendo falsa enseñanza en la iglesia de Éfeso. Y aquí, hermanos, podemos mencionar por lo menos 2 aplicaciones. Iglesia, si el pastor que te predica muestra una indiferencia a la doctrina, normalmente se enfoca en otros aspectos, pero la doctrina le interesa poco, no manifiesta piedad, tiene una actitud soberbia, tiene vacíos doctrinales en doctrinas fundamentales, es ignorante, es decir, cae en errores graves sobre el tema de la Trinidad, de la salvación, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo, hermanos. Y si es alguien que se incomoda o se enoja demasiado cuando se irrita, cuando lo llegan a cuestionar, normalmente estamos ante un falso profeta. Lo más seguro es que se trate de un falso profeta. Pero estas características, hermanos, que son características de los falsos maestros, deben de estar ausentes no solamente en aquellos que enseñamos la palabra de Dios o que son maestros de escuela dominical, tienen que estar ausentes en todos aquellos que somos cristianos. Todos los que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos apegarnos a la sana doctrina, hermanos. Debemos ser piadosos, debemos conocer, anhelar conocer y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Debemos, por supuesto, evitar la soberbia y apegarnos a la verdad, hermanos. Ese es lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Cómo son los falsos maestros? ¿Cómo son? Así. Y ahora Pablo
pasa a abordar un segundo punto. ¿Qué producen los falsos maestros? ¿Cuáles son los frutos de la obra perversa de un falso maestro? Noten la parte final del versículo 4. De las cuales nacen, ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Noten, siempre también cuando hagan ustedes su estudio personal, identifiquen listas, hermanos. Y aquí hay una lista de frutos, de consecuencias de la labor de los falsos maestros. Una lista que, por supuesto, a nadie nos gustaría formar parte de una organización donde el ambiente está caracterizado por esto, hermanos. Note lo que produce, lo que deja de consecuencia el trabajo del falso maestro. Envidias, de las cuales nacen envidias. Uno de los contendientes ahí en la iglesia de Éfeso, que pudiese haber estado afligido por su derrota, empieza a alterarse. Se ha llenado de una maligna, mala voluntad, de un rencor venenoso contra el vencedor. Eso es lo que generan esas disputas necias y esos delirios de disputas, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando alguien quiere tomar un pasaje, y esto es algo muy parecido a lo que hacen algunas sectas. ¿Sí? ¿Los han visitado los testigos de Jehová alguna vez? ¿Sí? Y como dicen, Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? Y de ahí toman y quieren sacar toda una falsa, sacan toda una falsa enseñanza, de una totalmente torcida, por supuesto, de unos versículos, ¿sí? Ignorando el resto del pasaje de la palabra de Dios. O se centran en la cruz, que si fue cruz o un madero vertical, ¿no? Y esas cosas les enfatizan demasiado y son distintivos que ellos andan esparciendo en todo el mundo, donde quiera que llevan su herejía. Bueno, ese tipo de actitudes no se deben permitir en la iglesia, hermano. Deliran acerca de palabras y esto genera envidias. ¿Por qué? Porque se aprenden algún artículo que vieron en internet y entonces empiezan a sembrar. Y como es algo novedoso, la iglesia empieza ya a debatir. Pero hermanos, otro elemento, otro fruto perverso que ellos dejan son los pleitos, ¿sí? De los cuales nacen envidias, pleitos. Esto, hermanos, los pleitos, la envidia pues es una actitud del corazón, ¿no? Una actitud, al descubrirte que eres un falso maestro, entonces viene una actitud de envidia y después vienen los pleitos. La persona que ha estado peor en la discusión no quiere admitir la derrota. Sigue naturalmente la discordia amarga y uno está contradiciendo constantemente al otro. Qué bonito ambiente, ¿no? ¿Sí? No debemos permitir, hermanos, estos frutos. Cuando estos frutos empiezan a generarse, hermanos, en la iglesia, normalmente quien está al frente de la enseñanza no es un siervo de Dios. El siguiente elemento del fruto, hermanos, es las blasfemias. Ahora, aquí es muy importante mencionar, hermanos, la palabra griega tiene un sentido mucho más amplio. Nosotros cuando escuchamos la palabra española blasfemia nos referimos a una ofensa verbal dirigida a Dios. Pero algo que podría traducirse mejor aquí es injurias, ¿sí? Es decir, un fruto de estas discusiones o de esta obra perversa de los falsos maestros es las envidias, los pleitos, pero ya después pasamos a la agresión verbal, a la descalificación verbal, a etiquetar, ¿sí? Mucho cuidado, eso no debe de existir en ningún ambiente de ninguna iglesia cristiana. Y otro elemento, las malas sospechas. Imagínense, hermanos, cuando una iglesia sufre, y seguramente Éfeso ya estaba viviendo todo esto, hermanos, pues ya la gente desconfiaba de todo el mundo.
porque los falsos maestros enseñaban que no debían casarse, y otros que todavía conservaban la sana doctrina enseñaban que el matrimonio era autorizado por Dios. Y entonces había un total confusión, hermanos, ahí. Y ya no se sabía en quién confiar. Y decían, bueno, ¿y si el que nos predica ahora nos confunde más? Y ese era el ambiente que se vivía ahí, hermanos. Malas sospechas. Las personas con mente pues lastimada, ya ofendida, empiezan a tener desconfianza. Y otro elemento, otro fruto de la obra perversa de los falsos maestros son las disputas necias. Voy a citar aquí a un comentarista bíblico, William Hendrickson, dice en su comentario de 1 Timoteo, cuando el dispensador de novedades, enojado, vuelve a encontrar a su oponente para discutir otras cuestiones religiosas, toma una o dos actitudes. Echa chispas y fuego por los ojos o arde por dentro pero simula tranquilidad por la aparente impenetrabilidad de su conducta. Sin embargo, hierve por dentro, está irritado con el deseo de vengarse, está agitado convulsivamente sediento de sangre. Los dos hombres se incomodan mutuamente. Nótese la idea del original. Sus discusiones religiosas frecuentemente adquieren la naturaleza de diatribas en el sentido desfavorable de la palabra. Tales disputas están llenas de ofensas verbales, insultos hirientes, acaloradas invectivas o también de insinuaciones ocultas, indirectas, maliciosas y desprecios apenas velados. Es como una graduación, hermanos, estos frutos. Primero, un sentimiento de envidia. Ya después hay una clara enemistad, pleitos. Se pasa después a la agresión verbal, las injurias. Ya después queda el ambiente totalmente viciado con malas sospechas. Ya todo mundo está desconfiando de todos y ya después las disputas necias. Ya es una declarada batalla campal lo que se sembró en la iglesia. ¿Cuántas congregaciones no han sido afectadas por la obra perversa de los falsos maestros? ¿En qué dejan, hermanos? En un clima eclesiástico congregacional totalmente arruinado. De hecho, hermanos, en las organizaciones, en cualquier trabajo, algo que han estado estudiando muchos es el famoso clima laboral. Cuando existe un adecuado clima laboral, los trabajadores son más productivos y la empresa recibe beneficios. Nadie es productivo en un ambiente hostil. De hecho, hay una investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahí se analizó la relación entre el clima laboral y el logro de los resultados de una empresa y su competitividad. La conclusión fue la siguiente. El clima laboral se relaciona estrechamente con el comportamiento de los empleados, así como su conducta, afectando directamente su comportamiento y su consecuencia, su desempeño laboral. Es imprescindible implementar modelos para la evaluación del clima laboral dentro de las organizaciones, puesto que gracias a esto es posible detectar las causas de las diversas problemáticas internas y los motivos de insatisfacción laboral, aunque no basta con reconocer dichas problemáticas, sino que es necesario comenzar con planes de acción para revertir los inconvenientes y hacer que los empleados sientan que se encuentran en un buen ambiente organizacional. Esto ayuda a la competitividad laboral, ya que empleados satisfechos tienen un mayor desempeño y realizan trabajos de calidad, además de que disminuye el ausentismo, la rotación de personal y los empleados se sienten identificados con la empresa al verse involucrados en la toma de decisiones. Hermanos, el trabajo de los falsos maestros siembra un clima adverso para que la iglesia cumpla con su misión. Una iglesia no va a poder cumplir con su misión en el mundo en un ambiente donde hay envidias,
pleitos, injurias, malas sospechas y disputas necias. No esperen que la iglesia pueda caminar. Eso es obra de los falsos maestros y de su influencia. Cuando en una iglesia están presentes estos elementos, hermanos, ese ambiente es señal de que la enseñanza no está siendo adecuada. Y por cierto, nadie de nosotros queremos y nadie quiere, en su sano juicio, estar en una iglesia con un clima eclesiástico adverso. Nadie. No importa si es un invitado o si es alguien que quiere acercarse a la iglesia. Entonces hemos visto hasta ahorita, hermanos, dos realidades que Timoteo debería conocer y que nosotros debemos conocer acerca de los falsos maestros. La primera, ¿cómo son los falsos maestros? Pero ya hemos visto también, hermanos, qué producen los falsos maestros. ¿Cuáles son sus frutos? Sus frutos venenosos. Pero ahora vamos a ver su motivación, hermanos. ¿Qué los motiva a los falsos maestros? Si vemos la última parte del versículo 5, hermanos. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sigo leyendo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren, note, aquí está la motivación. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, note esto de algunos, hermanos, ya, esos algunos ya habían sido identificados, por lo menos ya se dieron dos nombres, Himeneo y Alejandro, ¿no? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué motiva a un falso maestro a ser falso maestro? Esto nos habla, hermanos, de que de entrada no están actuando en inocencia. Quitémonos la idea, hermanos, de que un falso maestro es alguien que actúa de forma inocente. Un falso maestro actúa sabiendo que está actuando de forma perversa, está consciente, de forma deliberada actúa como actúa, porque tiene una motivación. ¿Cuál es su motivación, hermanos? Su motivación es la ganancia económica. Esa es. Tiene un problema de avaricia, de codicia material. Esa es la raíz de todo falso maestro. ¿Y cuáles son las razones de que él tenga esa motivación, hermanos? Versículo 6. La razón de que él tenga como motivación la ganancia es porque rechazan la verdadera ganancia de la piedad. Note el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad. Primero dice en la parte última del versículo 5 que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia, ¿qué debía hacer Timoteo, por cierto, con ellos? No tener comunión con ellos. Si ya identificaste que es un falso maestro y tú eres un siervo del Señor, no puedes tener comunión con él. Apártate de los tales. Esto no, aquí insisto, hermanos, con los falsos maestros no podemos tener una actitud de misericordia, de compasión. No, apártate de los tales. Apártate de los tales. Pero en el versículo 6 aclara el apóstol Pablo. Pero, y hermanos, este pero indica ¿qué? Cambio de
conducción. Estas palabras son importantísimas detectarlas en nuestro estudio personal. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Quiere decir que sí hay ganancia en la piedad. Sí hay ganancia en la devoción a Dios. Pero ¿qué ganancia es, hermanos? Vayan conmigo, por favor. Ustedes conocen este pasaje en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Habla aquí de dos riquezas, ¿verdad? Tú puedes tener tu riqueza aquí, pero el Señor Jesucristo está aclarando que si tu riqueza está aquí, tu corazón está también aquí. Pero si tu riqueza está en los cielos, tu corazón está allá. Hermanos, los cristianos en la actualidad vivimos en un plano terrenal, tristemente. Tenemos nuestro corazón aquí en la tierra. Pensamos que aquí vamos a vivir para siempre. Echamos raíces demasiado profundas aquí y se nos olvida que tenemos una herencia de un reino celestial y que hay que invertir en ese reino. Esa es la ganancia de la piedad de la que habla el apóstol Pablo aquí en Timoteo. Hermanos, es justamente haceos tesoros en los cielos. Pero los falsos maestros, ellos no les interesa invertir en lo eterno, porque su corazón está totalmente aquí. Ellos quieren tu mejor vida ahora, tu mejor coche ahora, tu mejor casa ahora, tu mejor lo que sea ahora. Ahora, hermanos, si no estoy diciendo que renovar un coche sea malo, ¿sí? O comprar o adquirir una vivienda sea malo. Estamos hablando de la actitud ¿de qué? Del corazón, de ser adorador del Dios dinero, del ídolo dinero. Entonces, noten, hermanos, cómo estos hombres perversos rechazaban la verdadera ganancia que es la piedad. Pero también, hermanos, otra razón de que ellos tuvieran esa motivación es que su corazón está en este mundo. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pues es todo, hermanos. Es como la palabra de Dios nos dice cosas tan obvias para recordarnos lo vano de nuestro comportamiento. Los faraones los enterraban con sus tesoros, porque tenían la creencia de que podían disfrutar de ellos. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, hermanos. Pero también, hermanos, se dejan enlazar por sus propias codicias. Ellos, rechazan. Otra razón de que ellos tengan esta motivación es porque rechazan el contentamiento. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Alguien que, hermanos, tiene cubiertas sus necesidades básicas humanas de alimento, de techo, de poder ir a atenderse de su salud, poder estar estudiando, hermanos. Somos ricos. Claro que si alguna persona no tiene cubiertas, porque sí hay muchos millones de personas en el mundo que no tienen sustento y abrigo. Su deseo de salir de esa condición es totalmente legítima.
Pero nosotros que por la gracia de Dios tenemos sustento y abrigo, hermanos, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Pero los falsos maestros rechazan el contentamiento y se alejan, se dejan enlazar por sus propias codicias, hermanos. Así que, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y ¿qué? Y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amar al dinero es esclavitud. Eres esclavo de tus propias pasiones, de tus propias codicias. Y así son los falsos maestros, hermanos. Se dice de una señora que en el momento, esta ilustración nos habla de cómo el corazón del ser humano es codicioso. Se dice de una señora que en el momento de bajar las escaleras de su casa, oyó exclamar a su criada: me faltan 500 pesos para ser feliz. Pensando sobre el asunto y deseosa de traer felicidad a la muchacha, la mujer volvió sobre sus pasos y tomando el dinero, le dio los 500 pesos. La muchacha no sabía cómo dar las gracias a su bondadosa señora, que con una sonrisa prosiguió su camino, deteniéndose un poco más abajo para escuchar las exclamaciones de júbilo en que sin duda prorrumpiría la joven. Mas ¿cuál no sería su descontento cuando en vez de alabanzas a Dios, lo que oyó fue un lamento? ¡Tonta de mí! ¿Por qué no dije 1000 en vez de 500? Eso representa el corazón codicioso, hermanos. Si le hubieran dado 1,000,000, tampoco estaría satisfecha. Nada sacia el corazón codicioso. ¿Cómo está tu corazón respecto al dinero, hermano? Quiero hacerte estas preguntas. Tus pensamientos, los pensamientos que ocupan tu mente la mayor parte del tiempo, ¿tienen que ver con tener más posesiones? ¿Más dinero? ¿Una vida mejor económicamente hablando? Otra pregunta. ¿Tus pláticas normalmente tienen como contenido el tipo de ropa, marcas, moda, tener un mejor estatus? ¿Los libros que lees, las conferencias a las que asistes, los videos que ves en internet, tienen que ver con el tema de cómo hacerte rico en 10 pasos? Otra pregunta de diagnóstico. ¿Apoyas económicamente a tus padres ancianos? ¿Das sistemática y generosamente tus ofrendas a la iglesia local? Otra pregunta. Cuando algún miembro de tu familia pasa por situaciones difíciles, ¿apoyas? Y otra última pregunta. Cuando das para una persona o familia con necesidad, en tu iglesia o en tu familia, ¿te causa dolor? ¿Te causa pesar? Si tu respuesta a estas preguntas, hermana y hermano, es sí, déjame decirte que probablemente Jesucristo no es tu Dios, sino tu Dios es el dinero. Y no puedes servir a dos señores. Vayan conmigo a Mateo 6:24, hermano. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el original es el nombre del dios griego del dinero, Mamón. 3 realidades sobre los falsos maestros que tu hermano y hermana, debes conocer. Primero, ¿cómo son los falsos maestros? Son alejados, se alejan, tienden a alejarse de la sana doctrina. Este alejamiento es gradual, es poco a poco, pero su dirección, sus pasos es hacia alejarse de la sana doctrina, de las doctrinas fundamentales e históricas. Son impíos, es decir, no tienen piedad, son soberbios, son ignorantes de la doctrina que es conforme a la piedad y les gusta delirar sobre aspectos de palabras y asuntos. ¿Qué es lo que producen? ¿Cuáles son sus frutos? Envidias, pleitos, injurias, malas sospechas, disputas necias, es decir, siembran un ambiente hostil en la iglesia. ¿Qué los motiva? Su ambición económica.
Esto aplicaba para los falsos maestros en la época de Timoteo y Pablo, pero aplica también para los falsos maestros en nuestra época. Ahora, hermanos, piensen en esto. El Señor dijo en Juan 10:27 que sus ovejas oyen su voz y que al extraño no seguirán. Hermanos, no prestemos oído a la voz de los extraños y desechemos esa idea de que la doctrina no es importante. La doctrina es fundamental en el plano individual de cada uno de los cristianos, de los miembros de la iglesia, como en el plano general como iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones que nos das a través de ella. Bendícenos como iglesia, Señor, y ayúdanos a estar alerta para detectar la falsa enseñanza y denunciarla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.